Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis. Una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola amigos, bienvenidos a la radio de World's Last Change, donde le brindamos programas diarios de las Escrituras. Soy su anfitrión, Luis García. Yo soy Pedro Merino, muy contentos de tenerlos sintonizados hoy. Tenemos un interesante tema hoy. Algunos serán tomados por sorpresa porque es un hecho de la historia que ha sido escondida y olvidada. Los eruditos siempre han sabido la verdad, pero ha sido ocultada del resto de la gente a través de los tiempos. Y es que el sábado no es el sabbat o cuarto mandamiento bíblico, y los judíos lo saben. Por lo tanto, si piensan que los judíos nunca venerarían en un día que no sea el sabbat, estarían errados. Ellos veneran en el día errado, lo han hecho por 1700 años y no lo niegan. Los eruditos judíos lo saben. Si veneras en los domingos, esto también trae implicaciones. No solo se trata de los judíos y el sabbat. Tecnológicamente solo hay una razón que la mayoría del cristianismo honre el domingo o el día de la resurrección. Según ellos, creen que es el primer día de la semana. Pero si el sábado de hoy no es en realidad el séptimo día del sabbat de las Escrituras, y no lo es, entonces el domingo no es en verdad el día de la resurrección de Yahushua. Y ahí se va cualquier posible justificación por la veneración de los domingos. Antes de continuar, vamos a dar una explicación a los que nos oyen por primera vez. En WLC usamos los nombres personales del Padre y del Hijo. Jesús viene del intento griego en transliterar el nombre Yahushua. Los griegos no tenían el sonido de la Y. Dios y Señor son títulos simples genéticos. El nombre verdadero del Padre es Yahuwah o Yah. Eloá, Elohim, El y Adonai son títulos hebreos, el primer idioma, cual se refiere al Padre. Bien, en un programa anterior, Pedro compartió con nosotros una historia fascinante del temprano calendario juliano, que tenía 8 días semanales en el tiempo de Cristo. Visite los vídeos en nuestra página web, la historia del calendario juliano y el calendario del Creador. Pero esto tiene más profundidad. Pedro recientemente compartió cómo el calendario lunisolar, establecido en la creación del Padre, fue prohibido y cambiado por el hombre. Constantino el Grande quiso unir a su imperio, y la manera que lo hizo fue uniendo a cristianos con los paganos en un mismo calendario. Los paganos ya observaban en el día del sol. O el domingo, día del sol, también conocido como el día del Señor, ya que asumían que Yahushua resucitó un domingo, dies solis, puesto que la Biblia dice que resucitó el primer día de la semana. Pero lo que hoy no sabemos es que los judíos no estaban usando el calendario juliano, aún usaban el calendario lunisolar de la creación. Por lo tanto, si Yahushua resucitó en el primer día de la semana, pero este no era un domingo. El ciclo semanal del calendario juliano, tal como el ciclo semanal de hoy, era un ciclo continuo. No habían interrupciones. Por ejemplo, si el último día del mes es un martes, el primer día del mes siguiente siempre era un miércoles. No retrocede otra vez para reiniciar en el domingo. A esto se refiere a un ciclo continuo. No es así como funciona con el calendario bíblico. En el calendario bíblico, el ciclo semanal se reinicia cada mes. Por ejemplo, el sabbat del 29º día del primer mes sería inmediatamente seguido por un día de trabajo. El próximo día sería el día de la luna nueva, el primer día del siguiente mes. El día de la luna nueva siempre interrumpe el ciclo semanal. El día siguiente de la luna nueva es siempre el primer día del mes,
siempre, todos los meses. Ya, entiendo. El primer día del mes no giró a lo largo de la semana como lo hace hoy. Veo toda esta situación como una especie de doble filo. En una mano los hechos del calendario juliano y lo que Constantino hizo. Comprueba más allá de cualquier duda que el domingo no es el día que Yahushua resucitó. Pero recuerden, eso es lo que Constantino y los obispos paganos querían. Ellos querían distanciarse de las raíces judías. Heinrich Gretsch citó: Gretsch era judío y escribió la primera historia comprensiva de los judíos. Esta cita, tomada del volumen 2 del libro Historia de los Judíos, revela la agenda cristiana en obra en el Concilio de Niza en el IV siglo. Dice: en el Concilio de Niza, el último hilo se cortó, el cual conectaba a la cristiandad a su progenitura. El festivo de la Pascua hasta ahora había sido celebrado en mayor parte al mismo tiempo que la Pascua judía, y de hecho los días calculados y fijados por el Sanedrín en Judea para su celebración. Pero en el futuro su observancia debería rendirse totalmente e independientemente por el calendario judío. Porque es más allá de toda medida que en este sagrado festivo debamos seguir las costumbres de los judíos. De ahora en adelante no tengamos nada en común con este odioso pueblo. Nuestro Salvador nos ha mostrado otro camino. De cierto sería absurdo si los judíos pudieran jactarse diciendo que no estamos en condiciones de celebrar la Pascua sin la ayuda de sus reglas. Cálculos. Este comentario se atribuye al emperador Constantino, convirtiéndose el guía principal de la Iglesia, la cual ahora decidiera el destino de los judíos. Y ahí lo tienes. El deseo de Constantino de unir su imperio se alineó perfectamente con los deseos de los obispos paganos para el poder político. Lo consiguieron ilegalizando el uso del calendario bíblico para la veneración, y su lugar obligaron a usar el calendario juliano pagano. Así fue como los cristianos y los paganos fueron obligados a una amalgamación unida. ¿Nos puedes decir cómo esto impactó a los judíos? ¿A qué se refirió Graetz cuando dijo que este decreto prohibió el calendario judío? Era, cito, ¿ahora decidirá el destino de los judíos? Bueno, lo que sucedió fue una persecución rápida e intensa contra cualquiera que aún quisiera usar el calendario bíblico. Esto se aplica a ambos, los judíos y los cristianos apostólicos. Exacto, porque aún habían cristianos que no querían nada que hacer con lo del calendario juliano pagano. Si creen que el día precioso importa, ya sea porque es el séptimo día del Sabbat o el día de la resurrección de Yahushua, entonces el calendario por el cual calcula ese día precioso también importa. Los cristianos apostólicos sabían de esto. Polícrates, un cura temprano, protestó energéticamente el uso del calendario pagano. Él sabía que el Salvador no había resucitado en la Pascua dominical y apuntó al calendario bíblico de los apóstoles postreros como prueba. Y no sean cínicos consigo mismos. Los cristianos apostólicos se sentían firmes en el tema. Hay sugerencias de que los obispos que rechazaron acordar con la agenda del emperador fueron exiliados y algunos asesinados, así que era un tema con un botón rojo. Es espeluznante que por un tema de tanta importancia y real, ¿cuántos perdieron la vida por batallar y defender la verdad? Es algo que muchos hoy no tienen ni idea. Sí, y es muy lamentable, pero es la verdad. ¿Has oído de David Sidersky? No, suena como un jugador de hockey ruso. ¿Quién era? Sidersky era un historiador, un cronólogo. El hijo de Constantino II, llevó el acto de su padre un paso más adelante y prohibió el uso del calendario bíblico a los judíos también. Sidersky escribió, y cito, «Ya no más fue posible el aplicar el antiguo calendario bajo Constantino II». El significado de esa corta frase es enorme. Significó que la persecución en contra de cualquiera que se aferrara al cálculo bíblico había llegado a tal altura que simplemente no era posible usarla más. Para que alcance el punto de que un historiador podría decir que no era posible usar el antiguo calendario, uno puede concluir que muchos perdieron sus vidas por esto. Estoy seguro, absolutamente. Grace Amardon en 1930-1940, ella era parte de un comité que investigó acerca de los cálculos bíblicos y el calendario verdadero de la creación. Se correspondía con escolares, rabinos, cronólogos y astrónomos de todo el mundo para ver cómo funcionaba el calendario.
Veamos lo que ella dijo. Habla acerca de ese periodo de la historia directamente siguiente al Concilio de Niza. Bien, dice, en años subsecuentes los judíos pasaron por el hierro y el fuego. Los emperadores cristianos prohibieron la computación judía del calendario y no permitían el anuncio de los días de las fiestas. Graetz dice, las comunidades judías quedaron en total duda con respecto a las decisiones religiosas más importantes, pertinentes a sus fiestas. La consecuencia inmediata fue el cálculo fijo del calendario hebreo por Gilei II. Hoy tenemos calendarios que colgamos en nuestras paredes, tenemos apps de calendarios en celulares y computadores, pero en ese periodo no tenían esto. Originalmente el sumo sacerdote estaba a cargo de anunciar cuando comenzaba un mes nuevo. Después de la destrucción de Jerusalén, el presidente del Sanedrín tomó el cargo. Antiguamente señales con fuego eran prendidas por todo Israel, dejando saber a las tribus distantes de Jerusalén que el sumo sacerdote había declarado el comienzo del nuevo mes. Ya para el IV siglo usaban colgantes, letreros y hombres a caballo. Siguiendo las opresivas declaraciones del hijo de Constantino, el imperio hizo todo lo posible para interrumpir el flujo de información. Los mensajeros encargados de comunicar lo que el Sanedrín había declarado eran arrestados y a veces matados. No se puede tener ninguna cohesión si no se puede confiar en obtener información precisa. Las comunidades dispersas de la diáspora fueron arrojados a una confusión total. El calendario lunisolar es tan claro y sencillo, porque las comunidades locales no decidieron por sí mismos cuándo comenzaba el nuevo mes. No sé, me imagino que puedan ser las tradiciones. La tradición es una fuerza poderosa. Ellos habían seguido los anuncios del Sanedrín desde la destrucción de Jerusalén. Recuerden también que antes de la destrucción de Jerusalén, cuando el sumo sacerdote aún estaba a cargo del calendario, los dispersos judíos viajaban a Jerusalén para las fiestas anuales. Puedo ver esto. Al tener una persona a cargo del calendario, esto aseguró que sus calendarios estaban todos en sincronía y nadie viajaría a Jerusalén por un festivo, solo para descubrir que todos los demás observaban en un día diferente. Esto es lo que Graetz dijo. Las comunidades judías quedaron en total duda con respecto a las decisiones religiosas más importantes, pertinentes a sus fiestas. El acto de Constantino de la prohibición del cálculo por el calendario bíblico impactó a los cristianos apostólicos también. Sabemos por Tertuliano que los cristianos ya estaban transfiriendo su veneración al día del sol en el II siglo, pero otros se aferraron al verdadero Sabbat por sobre 1000 años. No había asunciones confusas de que la ley fue clavada en la cruz. Esa herejía vino después. Una de las formas que algunos cristianos aún eran fieles, venerando en el Sabbat bíblico, es mediante los varios decretos hechos por la Iglesia temprana en las reuniones del concilio. Por ejemplo, casi 40 años después el concilio de Niza, el concilio laodicense. ¿Cuándo fue eso? Entre 363 y 364 después de Cristo. Esto fue después del concilio de Niza. En el concilio laodicense emitieron un comunicado exigiendo que trabajaran los cristianos en el Sabbat y abstenerse de trabajar en el día del Señor. El decreto declaró: los cristianos no deben judaizar y estar ociosos en los sábados, día Saturno, pero deben trabajar en ese día. El día del Señor honrarán especialmente y como cristianos, si es posible, no trabajar en ese día. Sin embargo, si son hallados judaizando, serán excluidos de Cristo. Espera un minuto. Esto dice sábado, día Saturno. Exacto. Y quiero explicar esto. Karl Joseph von Helef fue un obispo romano católico y erudito en el siglo XIX. Según él, el uso del sábado, día de Saturno, en esa cita era incorrecto. De acuerdo con él y en sus investigaciones, él tenía acceso a los documentos originales preservados por los archivos del Vaticano. De hecho, en 1895 y 1896, él publicó 2 volúmenes titulados Una historia de los concilios de la Iglesia de los documentos originales. Interesante. Entonces, él sabría lo que realmente decía. Y de acuerdo a él, la palabra usada en realidad fue Sabbat o Sabato, no fue dies Saturni o día de Saturno. Bien, mantengan esto en mente mientras tomamos una pausa breve.
¿Tienes algún problema que no sabes solucionar? ¿Está confuso sin saber qué hacer? El Padre tiene la solución para todos tus problemas. Oigan, el mundo está en sus últimos días. Nuevas situaciones se levantarán que llama por más sabiduría de la que tenemos actualmente. Así que aclame las promesas. Las promesas son un don de Yahuwah. Pueden descansar seguro en ellas porque son las palabras de Yahuwah. Y la palabra de Yahuwah contiene el poder de hacer lo que dice. Vean las grandes y preciosas promesas hoy en nuestros artículos. Me es sorprendente cómo los cristianos de hoy hemos construido toda esta estructura de creencias sobre la suposición que el sábado actual es el sabbat bíblico del cuarto mandamiento y que el domingo es el día de la resurrección de Cristo. Y todo esto es un error. Sí, lo sé, pero los cristianos en el tiempo del cambio del calendario no estaban confusos. Ellos sabían que la semana planetaria pagana originalmente comenzó en el día saturnio sábado. También sabían que el sabato o el verdadero sabbat era el séptimo día de la semana del calendario lunisolar judía. Un calendario por una minoría despreciada con la que nadie en el poder quería asociarse. Una vez más, el sábado, día de Saturno, y el sabato o el sabbat eran dos días diferentes en dos distintos sistemas calendariales. Ahora, algunos eruditos modernos han presumido erróneamente que el conflicto fue sobre el sábado versus el domingo, pero la histórica realidad revela que la gente de estos tiempos estaban bien al tanto de la existencia del calendario lunisolar bíblico y cómo usarlo. Muchos creyentes en el este o más allá de los alcances del Imperio Romano rechazaron abandonar la cronología bíblica. Veamos una excelente cita de un libro titulado La Iglesia Celta en Bretaña. Dice: aquellos cristianos que buscaban una salida de sus dificultades por la observancia del sabbat caminaron hacia una mayor consideración por el primer día de la semana juliana, pero otros en las afueras del imperio, donde el antisemitismo no existía, continuaron su veneración del séptimo día del sabbat. Entonces, ¿cómo se transfirió la veneración al calendario juliano? ¿Por qué los judíos de hoy usan el calendario bíblico solo para las fiestas anuales? Dejaron de usarlo para los sabbats semanales. Así como Constantino fue el poder detrás la acción que por último guió a la destrucción del calendario bíblico, otro hombre, un judío, fue responsable por una reacción que tuvo consecuencias de igual alcance. Anteriormente, dijiste que el sumo sacerdote originalmente tenía el cargo del calendario verdadero. Correcto, pero siguiente a la destrucción de Jerusalén ya no habían más sacerdotes, así que el presidente del Sanedrín fue puesto a cargo del calendario. Él declaraba cuándo comenzaba un nuevo mes, así como si el año era lo que llamaríamos un año bisiesto. Pero siendo un calendario unisolar, no se limitaron a intercalar un día extra, sino todo un mes adicional. Recuerda, anteriormente hablábamos de cómo el hijo de Constantino llevó esto más allá. Constantino II prohibió todo suizo. Tengo aquí una cita en la Enciclopedia Judía. Forma un artículo de la historia del calendario. El reino de Constantino II, 337 a 362, las persecuciones de los judíos alcanzó a grandes alturas, que el cálculo de calendario fue prohibido bajo el castigo del dolor severo. Aquí en este punto se ve el por qué los judíos de hoy veneran en los sábados, día de Saturno. Fue una reacción a esta situación que Hillel II, quien fue presidente del Sanedrín y tomó el paso extraordinario, en el 359, de modificar el calendario antiguo bíblico para permitir a los judíos coexistir más con los cristianos. ¿Nos puedes explicar precisamente qué hizo o qué cambió? Bien, explicaré primero lo que él hizo con el calendario bíblico y después veremos cómo lo adaptó al calendario juliano. Primeramente, Hillel incorporó años bisiestos de forma permanente. Ahora es probable, pero no puedo probarlo, que este ciclo particular de años bisiestos se utilizó y comprendió antes de Hillel porque siguió el ciclo metónico de 19 años. Eso tiene sentido. Solo es astronomía básica. De acuerdo a otro artículo acerca del calendario judío publicado en jufak.org, Hillel basó su calendario, cito, en las matemáticas y cálculos astronómicos en lugar de observaciones. Este calendario, aún en uso, estandarizó la duración de los meses y la adición de meses en el transcurso de un ciclo de 19 años, para que el calendario lunar se alineara con los años solares.
Ahora muchos presumen que eso es todo lo que hizo Hillel, pero hizo más. Sabemos por las Escrituras que el séptimo día del Sabbat en el calendario bíblico siempre cae los 8, 15, 22 y 29 días del mes lunar, ¿no? Exacto. Y también es obvio que los judíos de hoy veneran en el día de Saturno, no veneran en el Sabbat bíblico. Entonces, ¿estás diciendo que Hillel es el responsable de que los judíos veneren en el séptimo día de la semana pagana en vez que el séptimo día de la semana bíblica? Eso es lo que estoy diciendo, sí. Para ponerlo simple, Hillel le permitió a los judíos guardar el Sabbat mediante los 7 días del calendario juliano, mientras continuaba usando el calendario bíblico para las fiestas anuales. Siempre que las fiestas anuales entraran en conflicto con las veneraciones en los sábados del calendario juliano, deberían utilizar las reglas de aplazamiento. En otras palabras, ellos podían usar el calendario pagano para el Sabbat semanal y usar el calendario bíblico solo para las fiestas anuales. Y eso es lo que hacen hasta el día de hoy. Usan dos diferentes calendarios. ¿Y esta práctica dio comienzo en el IV siglo? No es de extrañar que todos hayan asumido que los judíos veneran en el verdadero Sabbat bíblico. Hay muchas declaraciones que los eruditos judíos están al tanto que el sábado de hoy no es el verdadero Sabbat bíblico. Por ejemplo, la Enciclopedia Judía Universal es de una edición temprana de los siglos XX. Hay un artículo titulado Feriados, Holidays, que dice: Cito: la nueva luna es aún y el Sabbat original son dependientes del ciclo lunar. Originalmente la luna nueva era celebrada de la misma forma que el Sabbat, gradualmente. Se hizo menos importante, mientras que el Sabbat se hizo más, y más un día religioso y humanitario, meditación religiosa e instrucción. Estos son los escritos de los mismos judíos. Ahora sabemos que durante los tiempos bíblicos el Sabbat era calculado por el calendario lunisolar de la creación. También tenemos inscripciones en las tumbas de los cristianos tempranos con fechas dobles de la muerte, dándose ambos la fecha del calendario juliano y la fecha del calendario lunisolar. También sabemos que Constantino II, a mediados del IV siglo, prohibió el uso del calendario bíblico, y por último sabemos que los judíos de hoy veneran en los sábados día de Saturno. Es lógico concluir que Hillel es la razón por que hoy los judíos ya no veneran en el séptimo día del verdadero Sabbat original. Creo que eso es lo que indica la evidencia, sí. Y otra razón de creer esto es que Hillel II fue quien introdujo lo que llama las reglas de aplazamiento. Sí, lo mencionaste. ¿Qué son? Básicamente dice que el Año Nuevo Judío, la fiesta de las trompetas, no puede caer en los domingos, miércoles o viernes de la semana juliana gregoriana. Si llegara a suceder, la luna nueva se pospone un día. Las otras dos reglas tratan con algunos detalles astronómicos con respecto a qué tiempo cae la conjunción durante el séptimo mes del calendario bíblico. Pero esencialmente lo que está haciendo es reconciliar la semana continuamente, ciclando del calendario juliano y después del gregoriano, con el ciclo semanal del calendario bíblico, cual siempre fue interrumpido por la luna nueva. Así es. El ciclo semanal bíblico reinicia todos los meses. Lo que esto significa es, si la luna nueva para la séptima lunación coincidía con un domingo, miércoles o viernes del ciclo semanal pagano, creaba una dificultad en la observancia de las fiestas anuales de ese mes. El séptimo mes en el calendario hebreo contiene muchas fiestas importantes. Está la fiesta de las trompetas en el primer mes y después en el 10º día está la expiación, el cual en el calendario bíblico corresponde con el segundo día del mes, y finalmente a lo largo de un sabbat, el otro sabbat, o el 15º o el 22º de la lunación, llegaba la fiesta de los tabernáculos. No había problema cuando el sabbat semanal era calculado por el mismo calendario de las fiestas anuales, pero apenas el sabbat semanal era calculado por un calendario que tenía ciclos semanales continuos. Comenzaban los problemas. Por ejemplo, el día de la expiación no podía caer en un sábado, el juliano día Saturno. Antes de que Hillel autorizara el uso de los diferentes calendarios para el cálculo semanal y anual de los días de veneraciones, estas reglas de aplazamiento no eran necesarias. ¿Recuerden la declaración dada en la Enciclopedia Judía Universal? Sí, la nueva luna es aún y el Sabbat original son dependientes del ciclo lunar. Cuando ambos, los Sabbat y las fiestas anuales, son calculadas por el calendario lunisolar, las reglas de aplazamiento no son necesarias. Ya veo. Se necesitan las reglas de aplazamiento para que las fiestas anuales no tengan conflicto con el sábado, el día de Saturno, el presunto nuevo Sabbat.
Este ajuste, permitiendo el uso de los dos calendarios, fue visto como un acto de sobrevivencia por Gilel II. Fue realizado en respuesta a las brutales persecuciones del hijo de Constantino, Constantino II. Veamos esta declaración por el historiador judío Heinrich Gratz. Esta claramente entendió el significado de lo que hizo Gilel en la página 573 de la edición inglesa, volumen 2 de sus series, La historia de los judíos. Con su propia mano el patriarca destruyó el último vínculo que unía a las comunidades dispersas a lo largo los imperios romano y persas en el patriarcado constantinopolitano. Estaba más preocupado por la certeza de la continuación del judaísmo que por la dignidad de su propia casa, y así abandonó aquellas funciones por las cuales sus ancestros había sido tan celoso y solicitó los miembros del Sinedrión favoreció esta innovación. Cuando Gilel II autorizó el uso de los dos calendarios, él, en su posición como presidente del Sanedrín, efectivamente dio permiso a que los judíos veneraran en los sábados por todo el futuro. Lo que es increíble es ver cómo casi 1700 años después, esta acción y reacción de Constantino y Gilei siguen impactando a cientos de millones de personas en todo el mundo. Los católicos veneran en los domingos, el Día del Sol, en honor a la resurrección, la cual fue reforzada cuando Constantino decretó que los cristianos no más observaban la Pascua por el calendario lunisolar. En su lugar debían observar la Pascua de los conejitos mediante el pagano cálculo solar. Muchos protestantes, como descendientes espirituales del catolicismo, también veneran en los domingos, o el Día de la Resurrección, según ellos. Los judíos veneran en los sábados y los protestantes del sábado también veneran entonces porque es el séptimo día de la semana moderna y se asume que ya los judíos veneran en los sábados de Saturnalia. Entonces debe ser el sábado bíblico. Y no olvidemos los musulmanes. Ellos honran el método calendarial gregoriano, pagano, papal, atendiendo a las mezquitas los viernes de oración, su día más importante de la semana. Simplemente no es posible hallar el sabbat del séptimo día usando el calendario moderno gregoriano, su calendario solar, que no es más que un método cronológico pagano. El temprano calendario juliano fue establecido por los paganos para los paganos. Fue oficialmente adoptado para uso eclesiástico en el Concilio de Niza. Después fue ajustado por un jesuita astrónomo nombrado Cristóbal de Clavio a instancias del Papa Gregorio XIII. ¿Cuál es? ¿De dónde sale el nombre, el calendario gregoriano? ¿Sabía Clavio que el calendario juliano era pagano? Por supuesto, los jesuitas son muy bien educados. Al explicar cómo funcionaba el calendario gregoriano, Clavio admitió que cuando el calendario juliano fue aceptado como calendario eclesiástico de la Iglesia, el calendario bíblico fue rechazado. Aquí leamos esta declaración del mismo Clavio. La Iglesia Católica nunca ha usado ese rito judío de celebrar la Pascua. Recuerden, la Pascua solo puede ser calculada con el uso del calendario lunisolar bíblico. No se puede hallar la Pascua verdadera en los calendarios juliano o gregoriano, porque son calendarios solares. Increíble. Es solo pagano de principio a fin, ¿no? Constantino quería unificar el imperio y lo realizó mediante el ecumenismo y prohibiendo el aniversario de la muerte de Yahushua mediante el uso del calendario bíblico. Gilel II quería asegurar la sobrevivencia física del judaísmo. Él logró su meta comprometiéndose con el paganismo y modificando el calendario bíblico. El resultado de la acción de Constantino y la reacción de Gilel ha sido la asunción de que el sábado, día de Saturno, es el sabbat bíblico y que el domingo, el día del sol, es el día que resucitó el Salvador, pasando por alto e ignorando el verdadero sabbat de Yahuwah. Sé que muchos hacen esto, ignorantes de la verdad. Es triste y tan deshonroso a Yahuwah. Amigos, sean responsables. Cada uno debe estudiar con una mente abierta, buscando al Creador humildemente, orando por entendimiento de su voluntad. Adórele en el día que Él señaló. Esa cita lo prepara para los últimos días. Ya volvemos con el email diario, después de los siguientes anuncios. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador.
se han sentido confusos por las varias ordenanzas en el Antiguo Testamento, diciéndoles a los israelitas que aniquilen a toda la ciudad, que maten a todos, incluyendo las mujeres, sus hijos, los bebés. No parece ser consistente con el carácter amoroso del Creador, ¿o sí? Existe una razón muy buena. Aprenda de las ordenanzas dadas por un amoroso Padre. En nuestra página web busque el artículo Genocida maniático o amoroso creador. Bien amigos, aquí estamos con el email diario. Tenemos una consulta desde la Oceanía, Australia. Felipe Juárez escribe: ¿se les debería pagar a los pastores? Bueno, Felipe, si has estado sintonizando la radio de WLC, habrás escuchado que en World Last Chance creemos firmemente que Yahuwah está advirtiendo a los creyentes de hoy a desvincularse, a separarse de las organizaciones religiosas y denominaciones, sin excepciones. Revelaciones 18:4 dice: «Salgan de ella, mi pueblo». O una traducción más precisa: «Váyanse, pueblo mío». No es una invitación, es una orden, porque todas las iglesias han rechazado la luz avanzada y se han aferrado al error antiguo. Aprecio mucho la pregunta porque el principio bíblico que responde a tu pregunta se aplica en una serie de otras situaciones también. En breve sí, creo que si hubiera una organización que de forma activa estuvieran poniendo a un lado el error y siguieran adelante buscando la luz avanzada, que los pastores, quienes estarían comprometidos con la verdad, se les debiera pagar. Veamos 1 Timoteo 5, 17 a 18. Los ancianos que gobiernan, bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: «No pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario». El obrero es digno de su salario, o como lo dice otra traducción, el obrero es digno de su empleo. Jeremías 9:24 nos dice que Yahuwah se deleita en la justicia. Este principio es tan importante para Yahuwah que las leyes dadas a Moisés, de hecho, explicó que un animal utilizado para moler grano tenía que ser recompensado por su trabajo dándole algo de grano para comer. Y obvio, una persona tiene un valor mucho más alto. Este principio debe ser aplicado en todas las áreas. Si aquellos que trabajan jornadas completas para Yahuwah son dignos de un salario, también lo es un pastor empleado por una organización como misionero o quien brinda estudios bíblicos. Ahora veamos 1 Corintios 9, 1, 14. Esa es probablemente la declaración de apoyo más contundente. ¿No soy un apóstol? ¿No soy libre? ¿No sois mi obra en Yahushua? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy. Mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos de Yahushua y de Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién planta una viña y no come su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: «No pondrás bozal al buey cuando trilla». ¿Acaso le preocupa Eloá a los bueyes? Sino que se preocupa de nosotros, porque la ley se escribió por causa nuestra, pues tanto el que ara como el que trilla el grano deben hacerlo con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Así que, si nosotros hemos sembrado en ustedes
una semilla espiritual, ¿no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven el altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó Yahushua que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Yahuwah quiere que sus hijos sean felices. La forma en que ese principio se aplica en un sentido más amplio es que cualquier persona cuyo empleo esté bajo nuestro control debe ser debidamente compensada por su trabajo. Y ciertamente aquellos que trabajan para Yahuwah en cualquier capacidad deben ser sustentados con las mejores habilidades. Quiero tomar esto desde un ángulo un poco diferente ahora. Las Escrituras lo dejan claro que una persona que trabaja debe tener un salario digno. Pero para aquellos quien ha dejado las iglesias caídas, ¿cómo podemos sustentar los obreros de Yahuwah? No es como si fuéramos miembros de una organización que se les da diezmos y ofrendas. ¿Alguna idea en esto? El dar a Yahuwah es una forma que le demuestra amor y es lo más emocionante y gratificante. Cuando hacemos esfuerzos propios para ayudar a aquellos hijos que necesitan, Yahuwah lleva cuentas y se asegura que devuelva la paga de que le demos a otros. A lo mejor no específicamente en dinero, pero Yahuwah se encargará de que no quedemos con los deseos de ayudar a otros. Proverbios 19, versículo 17, básicamente dice lo mismo. Siempre me ha gustado, dice, el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Nunca podrás dar más que Yahuwah, Él siempre dará más. Otro gran versículo es Mateo 25, versículo 40. Oh, sí, ese es mejor aún, dice. En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo que eso significa es que como tratamos a otros es como estamos tratando a Yahuwah. No necesitas ser un miembro de una organización para dar ofrendas a Yahuwah. Tal vez hay una joven madre soltera que está luchando para mantener los alimentos en la mesa. A lo mejor alguien que usted conozca tenga un gasto farmacéutico que no pueda pagar, usted le puede ayudar. Lo que hagamos por ayudar y bendecir a otros es como si se lo hicieras a Yahuwah, porque Él siente todo lo que nosotros sentimos. Así que si podemos aliviar el sufrimiento o ansiedad a aquellos nuestro. Hay muchas maneras de ayudar que no sean financieras. Las toallas disfrazadas, ropa que sus hijos hayan dejado en buena condición, zapatitos, se les puede brindar directamente a quienes lo pueden usar. El punto es que Yahushua vivió para bendecir a otros. Si queremos ser como Él, hagamos lo mismo. Tratar a otros de la forma que queremos ser tratados significa mucho más que ser prudente. Significa que si tenemos a otros que dependen de nosotros para su sustento, les daremos un salario justo. Si vemos a alguien que está dando su tiempo desinteresadamente para compartir la verdad, haremos todo lo posible para apoyarlo. Hola, soy Laura con la promesa diaria de la palabra de Yahuwah. Un 27 de junio de 1880, una niña nació en Tuscumbia, Alabama, en los Estados Unidos. Ella bien pudo haber vivido su vida y haber sido olvidada excepto por algo que sucedió cuando tenía solo 1 año y medio.
A día de hoy nadie sabe precisamente lo que la niña contrajo. Algunos dicen escarlatina, otros meningitis, pero el resultado fue que la niña perdió la vista y la capacidad de oír. También perdió el sentido del poder saborear en gran medida. Tal discapacidad pudiera ser devastadora para cualquiera, pero Helen Keller no dejó que esto se detuviera. Aprendió lenguaje con señales y después hasta aprendió a hablar. Se graduó de la Universidad Radcliffe, la contraparte femenina de la Universidad de Harvard, entonces solo para hombres. Fue la primera sorda ciega en ganarse la licenciatura en artes. Viajó sobre 40 países, frecuentemente dando discursos públicos. Una publicación contemporánea de la época describió uno de los discursos como, cito, un mensaje de optimismo, de esperanza, de buen humor y servicio amoroso. Un mensaje que perdurará por mucho tiempo con los afortunados de haberlo recibido. La maravillosa niña que ha triunfado tan brillantemente sobre las triples aflicciones de la ceguera, el entumecimiento y la sordera, dio una charla con sus propios labios sobre la felicidad, y siempre será recordada como una enseñanza inspirada por quienes la escucharon. A pesar que ella enfrentó dificultades abrumadoras en su vida, Helen Keller nunca se rindió y es recordada como una activista política que trabajó duro por los derechos de la mujer y de los incapacitados. A lo mejor no estén sufriendo las dificultades físicas de Helen Keller, pero las dificultades en su vida puede que se sientan así de fuertes, así de temerosos e insuperables como las que ella enfrentó. Aquí es donde entra la fe. En su diario de discipulado, Discipleship Journal, Jean-Pierre de Caussot escribió, cito, vivir por fe es vivir con alegría, vivir con seguridad, sin dudas y con total confianza en todo lo que tenemos que hacer y sufrir en cada momento por la voluntad de Yahuwah. Debemos darnos cuenta de que es para estimular y sostener esta fe que Yahuwah permite al alma para ser sacudido y arrastrado por el torrente de tanta angustia, tantos problemas, mucha vergüenza y debilidad, y tantos contratiempos. Para ello es esencial tener fe para encontrar a Yahuwah detrás de todo esto. Sea cual sea la dificultad que enfrenta, cual sean los obstáculos que estén en su camino, hay una forma de vencer mediante la fe en Yahuwah. Su necesidad es en sí un argumento que suplica en su nombre. Mantenga sus necesidades, sus alegrías, sus penas y temores ante el Padre. Tus cargas no son pesadas o muchas para Él. Nada es muy pequeño para que no lo note. La Biblia enseña que Yahuwah está lleno de misericordia. Esto significa que su gran corazón es tocado por nuestros sufrimientos, incluso cuando lo ponemos en palabras. Ninguna situación es muy compleja para Él. En cada emergencia, Él tiene un camino listo para el escape. En Juan 16:33, Yahushua dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he venido al mundo. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vaya y comience a clamarlas. Creo que las cosas que encuentro más asombrosas del tema de hoy es que el acto, que fue motivado por nada menos que una agenda política ambiciosa, tenga consecuencias prolongadas de las tres religiones abrahámicas. No solo los católicos fueron afectados por esto. Los protestantes de los domingos, protestantes de los sábados, los judíos, hasta los musulmanes. Ellos van a la mezquita los viernes. Es increíble. Lo que necesitamos preguntarnos es ¿por qué? Sabemos que Satanás detrás de todo esto. Los católicos se refieren a Constantino como un santo. Por supuesto. Este no era ningún santo. Como jefe de la religión pagana del imperio, su título era Pontífice Máximo. ¿El mismo título del Papa de hoy? Exactamente el mismo, y mantuvo esa posición y título hasta el día que murió. Era extremadamente corrupto, hasta asesinó a su propio hijo.
Entonces, ¿cómo es posible que alguien tan corrupto tenga tal impacto en las 3 religiones monoteístas abramaeas mundiales? Bueno, suena como haber sido un vehículo de Satanás. Exacto, esta fue una maniobra extremadamente compleja de Satanás, pero lo logró. Primeramente debía tener una semana de 7 días falsa, una semana de 7 días con un ciclo continuo que no se alineara con el ciclo semanal de las Escrituras. Después no solo tuvo que prohibir el uso del calendario bíblico de ambos, el cristiano y el judío, pero tuvo que dejar pasar el tiempo suficiente para que la gente perdiera todo conocimiento del cambio que había tenido lugar. ¿Cuántos cristianos hoy saben qué sucedió en el Concilio de Niza? Me imagino que no muchos. Antes de haberlo estudiado, todo lo que sabía acerca del Concilio de Niza es que era el credo de Nicea. Ciertamente no tenía ni idea que hubo un argumento de los calendarios. Esto ha sido la agenda de Satanás desde siempre. Entierras la verdad del calendario bíblico con tal profundidad que las personas ni cuestionan la semana moderna, debido a que circula continuamente y porque al mismo tiempo es continuo. Las personas han asumido que la semana tal es hoy simplemente siempre ha existido. Después lanzas otro cambio del calendario, del juliano al gregoriano. Esta inmensa decepción de que el sábado, el día de Saturno, es el sabbat bíblico solo porque cae en el 7º día de la semana y el domingo, día del sol, porque consideran ser el día de la resurrección, puesto que es el primer día de la semana, es un velo mundial falso que cual de ninguna forma representa la cronología original establecida por el Creador. Es una obra maestra de la decepción. Es exactamente lo que es. ¿Alguna vez se han preguntado cómo tener certeza de que estamos en los días del fin? Les diré, después de 1700 años de esta verdad perdida, el cielo ahora está exhibiendo, revelando la verdad, y esta verdad brilla, os hará recordar y despertar. En ella hasta los ciegos verán. Y es algo bueno, porque como hemos dicho antes, Revelaciones 13 revela la prueba final, será sobre la adoración. ¿Veamos? Claro, Revelaciones 13, versículos 11 y 12 dicen: Y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y después habla de lo que hace. Engaña a todo el mundo. Después, en el versículo 15, menciona la adoración otra vez diciendo: Se le concedió darle el aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Esto es lo que ha sido siempre. En el Edén, a Adán y Eva se le dio a elegir: obedece a Yahuwá o escucha a la serpiente y desobedece a tu Creador. Al fin de su vida, Josué puso la misma lección ante la gente cuando dijo: escoged hoy a quién habéis de servir. Josué 24:15. Una y otra vez los israelitas cayeron en la apostasía, dieron su espalda a Yahuwá y veneraron a otros dioses. Finalmente Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis entre 2 opiniones? Si Yahuwá es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, seguidle a él. 1 Reyes 18:21. Aquí en el fin no hay diferencia. Nuestra lealtad es demostrada mediante la obediencia. Es un punto excelente. Las personas se estancan insistiendo que la obediencia a la ley de Yahuwá es legalista. No entienden que la obediencia perfecta es posible solo mediante la fe en Yahushua. Así que no se trata de un camino en obras de absoluto. La única manera que podemos obedecer es mediante la fe. Y nuestra lealtad y nuestro amor es demostrado mediante la humilde obediencia. Yahushua reconoció esto también. En Juan 14, versículo 15 dijo: Si me amas, guardad mis mandamientos. Este dilema es mucho más grande de lo que muchos realizan. No son hechos secos y llenos de polvo de la historia. Tiene relación con lo que vivimos en estos últimos días. Cuando Satanás venga pretendiendo ser Yahushua y declare haber cambiado el día de la adoración del sábado al domingo en honor a su resurrección, conoces las palabras de Yahuwá muy bien. Conoces su carácter divino tan bien que sabes que él nunca cambia. Y podría reconocer a Satanás en su disfraz. Así de importante es ese tema. No sea llevado al error mediante el engaño, no caiga en la trampa, para que desobedezcas simplemente porque no conoces la verdad. Cada uno necesita estudiar nuestras Biblias por sí mismos en la privacidad de su aposento. Permita que el Espíritu Santo, el Consolador, sea su guía. Conozca a Yahuwá por sí mismo. Es la única manera que venceremos en los días venideros. Amén. Esa relación personal con Yahuwá será siempre la más importante.
No tome nuestra palabra, ni la de nadie aquí en la Tierra cuando se trate del monarca del universo. Solo él puso en marcha el principio y el fin. Su responsabilidad es de buscar la verdad, orarte y estudiar. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahweh les ama y en él está segura tu confianza. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador.
Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 93-30 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.